Bueno, como sabéis, estamos estudiando en los últimos tiempos, estamos estudiando la doctrina preciosa de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué nos enseña la historia? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Jesús? Y hemos estado hablando acerca de la opinión que tiene la gente de Jesús. Hemos estado hablando de la opinión que tenía la gente de Jesús al principio, lo que la gente sigue pensando acerca de Jesús. Siempre es interesante cuando hablamos con las personas qué piensan la gente acerca de Jesús en el día de hoy, en el siglo XXI, y porque eso Jesús sigue siendo, en un sentido, sigue siendo el gran conocido, y en un sentido todavía más mayoritario sigue siendo el gran desconocido. Se conoce a Jesús por infinidad de cosas, por películas, por libros, por las iglesias, por cuadros, por poesías, por la historia sagrada, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de la gente no tiene un conocimiento personal de Jesús. Para algunos Jesús fue un hippie, para otros Jesús fue pues un comunista. Para otros Jesús fue un revolucionario, para otros Jesús fue el fundador de una religión, para otros Jesús fue solamente un judío. Es decir, hay infinidad de opiniones acerca, incluso leí hace ya muchísimos años, alguna vez lo he comentado, que para algunos Jesús fue el fundador del capitalismo, que ya te quedas un poco ahí, te queda un poco cogido, ¿no? Porque en un sentido puedo pensar en lo del comunismo, aunque se sale, pero dice, bueno, vamos, pero del capitalismo, pero bueno. Hay opiniones para todo acerca de Jesús. Y estamos viendo también algunos, en las últimas semanas estamos viendo algunos de los nombres por los que sabemos que Jesús es Dios. ¿Por qué sabemos que Jesús es Dios? Lo hemos visto por los atributos que Jesús tiene. Dios Padre es omnisciente, Dios Padre es omnipresente. Omnisciente significa que lo sabe todo, omnipresente que está en todas partes, y omnipotente que lo puede todo, y también es inmutable. Dios es inmutable, no cambia. Pero es que es curioso porque la Biblia también habla de Jesús en los mismos términos. Jesús es exactamente igual que el Padre y exactamente igual que el Espíritu Santo. Si estuviésemos haciendo un estudio del Espíritu Santo, veríamos que también tiene los atributos que se otorgan al Padre y los atributos que se otorgan a Dios Hijo. Por lo tanto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es Dios manifestado en tres personas. Y estamos viendo también cómo los nombres que se le otorgan a Jesús también nos habla de su divinidad. Y hemos estado hablando durante 2 o 3 semanas acerca del nombre de Jesús, el nombre por excelencia, el nombre más precioso. Jesús significa Salvador. Y hemos estado hablando de qué nos salva. Hemos estado hablando del pecado, hemos estado hablando de que nos salva del pecado, de la muerte, tanto física como espiritual. Hemos estado viendo cómo estábamos delante de Dios porque somos enemigos de Dios desde el momento en que pecamos, y ahora estamos viendo otro de los nombres más impresionantes, más hermosos que tiene Jesús, como es el Señor. Jesús es el Señor. O como vimos la semana pasada, si Jesús no es el Señor de nuestra vida, no es nada. Es solamente un comparsa, es solamente un actor secundario, es solamente una persona que nos acompaña en momentos puntuales de nuestra vida, pero no diariamente. En la palabra de Dios nos enseña que Jesús o es el Señor o no es nada. Así que estamos viendo algunos de los nombres y títulos que Jesús tiene. Primero, Salvador, y segundo, estamos viendo el Señor. Hemos visto que la iglesia primitiva, al principio, después esto, a raíz de que ya los evangelios y las cartas van circulando por toda la iglesia, digamos, esta teología se va perfeccionando y se va cambiando. Pero al principio algunos creyentes oraban a Jesús. Hoy sabemos que oramos a Jesús a través oramos al Padre a través de Jesús, pero vemos algunas oraciones que van directamente a Jesús como Señor. Como Señor, lo vimos hace un par de semanas. Y también hemos estado viendo que Pedro llamaba a Jesús Señor. Vimos algunos versículos que nos hablan de cómo el apóstol Pedro, un hombre que acompañó a Jesús, un hombre que negó a Jesús, un hombre que estuvo conviviendo con Jesús y que pocos detalles se le escaparían,
de esa compañía y de ese estar con Jesús. Y llega un momento en que Pedro no solamente reconoce a Jesús como Salvador, sino lo reconoce como Señor también de la creación y Señor de su propia vida. Y también vimos la declaración de Tomás, una de las declaraciones más importantes en la cristología, una de las declaraciones más importantes que un ser humano pudo hacer, y es cuando Jesús resucita y se acerca a Tomás y le dice: pon tus manos en mi costado, mira los agujeros de mí. Y Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Ahí se condensa realmente toda la doctrina. Señor mío y Dios mío. Eso fueron algunas de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada. Pero fijaros que el apóstol Pablo en sus cartas también menciona en muchísimas ocasiones, menciona a Jesús como Señor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 10, de 8 al 13. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien. ¿Qué os parece este texto que acaba de leer Pepe? ¿Qué aprendemos en este texto? Aquí lo que se ve es una parte, son dos partes. Lo que yo entiendo a cabo de todo. Hay mucho que hacer la recortar. Primeramente, lo que es el corazón, lo que digamos la parte espiritual de la persona, en la mente, en conocer al Señor. Pero también es la boca. La boca no es el hablar, sino que la boca lo que habla es lo que el intelecto ya ha acuñado y dado a cuenta de lo que hay. O sea que cuando uno dice esta palabra que confesarás con tu boca, que intelectualmente la has acuñado y has aceptado de que el Señor es tu Salvador. Pues lo confiesa. Entonces tiene las dos partes: confesarlo intelectualmente y dar testimonio de que el Señor es Salvador. Y por lo cual esta necesidad espiritual la tiene. ¿Alguien más? Fijaros que aquí, este es un texto muy interesante, como lo que sigue y como lo anterior también. Es interesante que aquí está, tanto el capítulo 9 como el 10 y el 11, Pablo está haciendo un recorrido por la historia de Israel, que está haciendo un recorrido por la historia del judaísmo, y está haciéndoles ver que Cristo se ha manifestado de muchísimas maneras y que el pueblo se ha endurecido, que Israel estaba endurecido. Y él está explicando el plan de Dios para Israel, lo que Israel ha hecho con Jesús, cómo se ha apartado y cómo el amor de Jesús sigue vigente hacia Israel. Y es interesante que dentro de estos 3 capítulos que está hablando de Israel, Pablo está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, después está diciendo en el versículo 12, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que este Señor es el Señor de todo. Y después dice en el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Todo aquel que invocare que el nombre del Señor será salvo. Fijaros que en tan poco espacio de tiempo, en 3 ocasiones, el apóstol Pablo habla de Jesús como el Señor. Como el Señor. Y aquí está hablando como el Señor en la confesión pública. La confesión pública. Cuando una persona públicamente está confesando su fe, está confesando que Jesús es lo más importante en su vida y confiesa que ha creído en Él. Confesión pública. Esto es interesante también porque algunos cogen ese texto y dicen que tenemos que, de alguna forma, por decirlo de alguna palabra, es obligatorio que la persona confiese públicamente su fe en el Señor. ¿Está diciendo aquí en ese texto que cada vez que una persona crea en Jesús tiene que confesarlo públicamente? ¿Está diciendo, pensáis que una persona que cree en Jesús, que se arrepiente de su pecado, tiene que confesarlo y que esta es la única manera de que la persona crea en Jesucristo, confesándolo públicamente? ¿O no? ¿Qué pensáis? Porque he creído, que Jesús es Dios. Ahora, tenéis que publicar en devoción, porque está vendiendo algo, pero llega el momento que lo tienes que decir, lo tienes que decir, para contar a alguna persona que es os enteráis, porque si está enseñando, como digo otras veces, que levantemos un poquito la voz porque tan lejanos no se enteran. ¿Alguien más? No es una... No, yo veo que cuando nos pasa hay que leer con el corazón y confesar con la boca. Leemos en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra mente, pero también tenemos que confesarlo. Ya confesarlo con la boca. Y que llegue en tu corazón, porque con el corazón se cree, pero por la boca se confiesa, pero yo creo que es necesario confesarlo con la boca, pero no sé si públicamente no, porque confesarlo solamente a Dios ya es suficiente para hacerlo. Solamente cree en Cristo, que Él nos notifica y ya estamos salvos. Lo que sí es verdad que lo confesamos públicamente, identificarnos con nuestros hermanos que somos salvos, igual que otros, ¿no? Aquí está claro que los que venimos, la mayoría, pues somos creyentes y ya no identificamos porque no nos conocieron y no nos renegamos a la iglesia y no sabemos que somos hermanos. Entonces confesaríamos públicamente que creemos en Jesús, pero no es necesario para confesarlo. Te que había levantado ese día en la mañana. Que no es una imposición, pero de alguna forma es una seña de identidad. La que no se impone de que tú confieses, pero sí es una forma en la que el creyente tiene de expresar su fe, confesando que Jesús es el Señor, ¿no? Y hay muchas formas de confesar que Jesús es el Señor, diciéndolo así, Jesús es el Señor, y en la forma en la que tenemos cuando hablamos, cuando oramos, cuando expresamos lo que Él ha hecho en nuestra vida, estamos dando lugar a que Jesús es el Señor, ¿no? Y diciéndolo también, ¿no? No es que tengas que decirlo en plan te lo impongo, pero en tus declaraciones, de forma cuando nos reunimos, en las reuniones que tenemos, en el domingo, en la alabanza, en la forma de dar testimonio, tú estás proclamando el nombre de Jesús como Señor.
¿verdad? Que yo estaba repartiendo evangelio por Sevilla, un día, pues me encontré a otros chavales y me dijeron, ¿tú qué eres? No, fui yo que le fui a ofrecer un evangelio. Entonces ellos me dijeron, pero si yo también soy evangelio, fue lo que sabe si evangelio no. Compartimos el café y dijimos, mira, pues yo soy evangelio también, y es una alegría. Dale tú un evangelio diferente. Estamos confesando delante de Dios lo que creemos. La verdad es que a la hora de aceptar a Jesús, no hace falta hacer digamos, encontramos en la Escritura varias maneras que una persona pueda creer en Jesús, individualmente, en comunidad, en la iglesia. O sea, hay muchas maneras que Dios pone para que una persona crea en Jesús. La única condición que esa persona realmente, la única condición sine qua non, por ahí es que esa persona se arrepienta de su pecado y crea en Jesús como Salvador y Señor de su vida. A raíz de ahí, puedo hacerlo en privado, puedo hacerlo públicamente, puedo hacerlo en una cárcel, puedo hacerlo en un avión, puedo hacerlo en un campo, en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa persona ha llegado a creer que Jesús es el Salvador y el Señor de su vida y lo dice. Ahora bien, una vez que la persona ha creído en Jesús, como se ha comentado, siempre es bueno confesarlo públicamente. Siempre es bueno confesarlo públicamente. Y además tenemos que tener en cuenta también una cosa que es importante. Cuando Pablo está escribiendo a Romanos, y en general en el Nuevo Testamento, ser cristiano no era nada fácil, absolutamente nada fácil. Hay momentos en la historia de la Iglesia que estaba siendo perseguida, y hay momentos en el que, especialmente cuando gobernaba Nerón, que Nerón fue extremadamente duro con los creyentes. Muchos de los creyentes, de los hermanos nuestros, morían en los circos romanos por su fe. Confesar en este contexto, confesar en este momento que Jesús es el Señor, era muy difícil, porque estaba en juego tu vida. Estaba en juego el que alguien pudiese acabar, un león, un gladiador, pudiese acabar contigo. Entonces, el decir, yo soy del Señor, y como cuando vimos hace un par de semanas, que los cristianos decían, no, el César no es el Señor, es Jesús el Señor. Cuando tú te negabas a confesar que el César era el Kyrios, que César era el Señor, te mandaban al circo romano, o te mataban, o te desterraban, o te hacían la vida imposible. Entonces, cuando aquí está diciendo, primero, como muy bien ha dicho Pepe, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír. La fe viene por el momento en que tú escuchas la historia maravillosa de Jesús, tu necesidad ante Jesús, y tú en tu mente y en tu corazón, tú ya empiezas a tomar una decisión y crees en Jesús. Pero inevitablemente, porque además es una consecuencia natural, tú lo expresas, tú lo dices, y tú vas diciendo a la gente, aparte de la maravilla de Jesús, tú vas diciendo que Jesús es el Señor. En la experiencia que yo tengo, normalmente la gente que confiesa que Jesús es el Señor, digamos, el momento en que creen, su vida cristiana, con sus cosas y con sus complicaciones, van para adelante. Las personas que ocultan que Jesús es el Señor normalmente suelen acabar apartados y suelen acabar en una condición espiritual, digamos, con poco fondo. Realmente, cuando nosotros nos convertimos y confesamos públicamente, estamos confesando lo que Cristo ha hecho. Estamos diciendo públicamente que no nos avergonzamos de Jesús, cosa que Él también nos lo dice, que cuidado con el que se avergüence de mí, ¿no? Y estamos expresando a la gente que está escuchando, estamos expresándole nuestro sentir. Creo que Jesús es el Señor. Lo invoco en mi corazón, lo invoco en la mente, pero también lo transmito, también lo digo por la boca. Porque por la boca, hermanos y hermanas, tú nunca sabes lo que puede ocurrir en el oído de otra persona. Cuando tú te levantas o cuando tú dices Jesús es el Señor de mi vida, tú nunca sabemos lo que puede ocurrir en una persona que nos pueda estar escuchando. Por lo tanto, es imprescindible que una persona en medio de una iglesia se levante y diga Jesús es el Señor. No es imprescindible. Esa persona pero sí es muy importante.
Sí, muy importante es confesar públicamente que Jesús es el Señor. Y aquí lo dice también de una forma clara. Jesús es el Señor, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, como estaba pasando, en tiempos de que se perseguía por su fe. Decir Jesús es el Señor es una señal de identidad, una señal de que seguimos en los caminos de Jesús. En el capítulo 14 de Romanos, capítulo 14, los versículos 1 al 8, mira lo que dice. Romanos, capítulo 14, versículo 1 al 8. ¿Quién no quiere leer? Recibid al débil en la fe, pero no para contentarse de la opinión. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios ya lo recibe. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor echa en pie o cae, pero echará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle echar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor. Muy bien. ¿Qué os parece este texto? Es un texto interesante. ¿Qué os parece este texto? ¿Está hablando aquí Pablo de cosas muy importantes? ¿Está hablando aquí Pablo de cosas que, digamos, tienen que ver con la doctrina de la salvación? ¿Está hablando aquí Pablo de la roca, de una doctrina de verdad? ¿Es importante lo que está diciendo Pablo? De cosas cotidianas. ¿Qué? De cosas cotidianas. De cosas cotidianas, muy bien. Pero a la vez de respeto, por ejemplo. Eso es importante. Pablo no está hablando aquí de cosas importantes en el sentido de la verdad. Pablo está aquí hablando de cosas, como muy bien dice Manolo, de cosas cotidianas, en las que cada uno tiene que tomar una decisión y en la que cada uno pues, uno puede darle más importancia a una cosa y otro puede darle más importancia, y nos respetamos todos, porque no está en juego la salvación ni está en juego la verdad. Está en juego, digamos, ciertas prácticas, ciertas costumbres que tienen que ver más con la persona en sí mismo, pero que no tienen que producir absolutamente ninguna erosión, ni ninguna división, ni ningún tropiezo con otras personas, porque son cosas de la conciencia, cosas de cada uno, en la cual no se ve involucrado ninguna doctrina importante. Es interesante que Pablo está diciendo recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para pelearnos sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Y otro, y fijaros que Pablo está diciendo, Pablo aquí toma partido, ojo, Pablo está diciendo otro que es débil, es decir, Pablo aquí no está diciendo que los dos tienen digamos, en este caso son iguales, no, hay uno que tiene más madurez y otro que tiene menos madurez. Y lo está diciendo, otro que es débil come legumbres. Hay uno que come de todo, que piensa que debe de comer de todo y no pasa nada, y hay otro que piensa que no, que lo único que va a comer son legumbres o otro tipo de comida. Y Pablo va al meollo de la cuestión. El que come no menosprecia al que no come. El que ve a esta persona que lo que no entiende, si ahora estamos bajo la gracia, podemos comer de todo, tal. No menosprecia al que no come y viceversa. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es interesante que pasa a hablar también de cómo podemos juzgar a la persona, y al final lo que Pablo está diciendo que es que uno tiene que estar plenamente convencido en su conciencia, versículo 5, plenamente convencido en su propia mente de lo que está haciendo.
pero no para yo como y yo soy libre, tú no comes y tú eres un esclavo, yo como chícharo y tú no comes, yo soy más espiritual y tú no comes chícharo, tú no, tú crees que tienes que comer verduras, pues come verduras, que Dios te bendiga. Que tú crees que tú no tienes que comer verduras, pues no comas verduras y Dios te bendiga. Y ya está. O sea, aquí no es una cuestión de decir esto es más, no, esto no es nada de importante. Esto no es nada de importante, simplemente son cosas secundarias que en la doctrina ni va, ni quita, ni pone, y que cada uno en su conciencia tiene que actuar de manera que muchas veces por cuestiones así nos peleamos y liamos el 2 de mayo por cosas que no tienen realmente importancia. Lo que Pablo está diciendo también aquí, en este sentido, es, ¿creemos lo que estamos haciendo? Hagámoslo. ¿Tú crees que lo que estás haciendo es correcto? Hazlo. Da gracias por lo que estás haciendo. Y el otro que dé la gracia también por lo que esté haciendo. Y la clave de aquí es cuando Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, con todas las consecuencias. Y si morimos, para el Señor morimos, con todas las consecuencias. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La vida cristiana, cada uno de nosotros va a tener una serie de años. Unos van a vivir 20 años en el Señor, otros 4 meses, y otros van a vivir 100 años, y otros... no sabemos el día que nos toca. En ese tiempo en el que estamos, ese tiempo que Dios nos da, que estamos viviendo, cada uno que viva en conciencia, cada uno que viva, que yo creo que no me tengo que poner un pantalón corto en mi vida, pues no te pongo un pantalón corto. Que creo que me tengo que poner un pantalón largo, pues ponte un pantalón largo. Si no es una cosa dentro de un juicio y dentro de una cordura. No te pongas cosas. Ahora, tengamos en cuenta el tiempo que Dios nos da. Y si yo no voy a comer legumbre o voy a comer carne, para el Señor lo hago. Y mi vida va a estar dedicada al Señor. Y si yo voy a comer carne o voy a comer legumbre, para el Señor lo hago. Y mi vida va a estar dedicada al Señor. Por lo tanto, sea lo que hagamos, vivamos lo que vivamos, en este sentido de costumbres, de opiniones, de lo que pensamos en conciencia de ciertas cosas, hagámoslo sin pelearnos los unos a los otros, en conciencia delante de Dios y dando las gracias, porque lo que vivamos, sea lo que vivamos, para el Señor vivimos. Para el Señor vivimos. Y toda nuestra vida es para Él, y se lo ofrecemos a Él. Y me encanta porque Pablo está diciendo eso, para el Señor vivimos y para el Señor morimos. Lo demás es accesorio, en cuestiones que no son de fe, es accesorio. Así, por lo tanto, Pablo está aquí hablando y repite varias ocasiones, el Señor, poderoso es el Señor para hacer esta firme, el que hace caso del día lo hace para el Señor, etcétera, etcétera. Pero después termina con esta declaración tremenda, para el Señor vivimos, para el Señor morimos. Toda nuestra vida se encierra en eso. La vida es para el Señor, incluso la muerte, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Incluso la muerte para el creyente, como todos sabemos, aquellos que conocéis la palabra de Dios, no es muerte, es vida también en el Señor. Por lo tanto, fijaros que Pablo también está hablando de la importancia de vivir en conciencia lo que cada uno piense, sin juzgar al otro en cosas que no son importantes, pero viviendo todos para el Señor, porque es el dueño de nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 8. ¿Quién lo quiere ver? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Hasta el 9 has dicho? Al 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
curioso, porque fijaros que aquí Pablo está hablando de la sabiduría de entre los que han alcanzado la madurez. No todo el mundo tiene sabiduría, los que han alcanzado la madurez. Y fijaros que Pablo está diciendo en el versículo 8 al final, porque si hubiesen conocido esta sabiduría que viene de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta semana, mientras estaba preparando el estudio y estaba leyendo diversos comentarios, diversas opiniones y tal, es interesante que la mayoría de los eruditos, por lo menos los que yo he podido leer, la mayoría de los eruditos piensan que la declaración más importante de Pablo en cuanto a Jesús como Señor es esta. Mira que Pablo dice muchas declaraciones de Jesús como Señor y tal, pero para muchos esta es la muy importante. Habrían crucificado al Señor de gloria. Al Señor, es un título hermosísimo, el Señor de gloria. Es un título impresionante y que Pablo se lo da a Jesús. Y inevitablemente cuando tú lees este título, el Señor de gloria, inevitablemente te vas a Juan capítulo 1 versículo 14. Juan capítulo 1 versículo 14, que dice lo siguiente. ¿Alguien lo tiene? Y aquel verbo fue su carne, y habitó entre nosotros, y vimos tu gloria, gloria como de primero del Padre, llena de gracia y de verdad. Muy bien, fijaros, y aquel verbo, aquel Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pablo, años después de esta declaración que vemos en Juan, dice, no habrían crucificado al Señor de gloria. Al Señor de gloria. Y cuando tú lees esta expresión, el Señor de gloria, y tú te vas a Juan 1.14, como hemos leído, que Jesús es la manifestación de la gloria, inevitablemente te vas también al Antiguo Testamento y te retraes en los siglos precedentes, y tú piensas en Jesús también como cuando Moisés le dice a Dios Padre, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y en la oración más impresionante que un ser humano ha hecho, muéstrame tu gloria. Y el Señor le permite ver un poquito de la gloria, porque además le muestra sus espaldas, ¿no? Muéstrame tu gloria. Y el Señor les da un poquitín de esa gloria que vemos también en el templo. Si recordáis, cuántas veces vemos en el templo que la Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaba, y mientras que estaban allí los sacerdotes haciendo, se veía la gloria de Dios. En el templo de Salomón también. ¿Cuántas veces podemos ver en nuestra propia vida, en la vida de la iglesia, en la vida de los demás, también la gloria? Y aquí Pablo condensa esta verdad, condensa esta declaración de una forma tremenda. El Señor de gloria. El Señor de gloria. Seguramente Pablo tenía en su mente lo que vemos en Juan capítulo 1 versículo 14, y todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento también las declaraciones de la gloria de Dios. Así que fijaros que Pablo está hablando de la importancia de confesar públicamente que Jesús es el Señor. Pablo está hablando de que no nos enfademos, no nos peleemos por cosas secundarias que no son importantes en nuestras vidas. Que tú comes una cosa, pues cómetela a gusto. Que tú no te lo quieres comer, pues no te lo comas a gusto. Disfruta, ya gracias, pues ya está, porque son cosas secundarias y no son cosas realmente importantes. Porque para el Señor vivimos y para el Señor morimos. Eso es, de verdad, lo importante. Y Pablo está diciendo también que Jesús es el Señor de gloria. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, bueno, versículo 3 al 5. ¿Quién lo quiere leer? 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 5.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios desde siglos regó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Muy bien. Fijaros como aquí Pablo también está jugando con como lo que hemos visto antes, en este caso con la gloria de Cristo. Está diciendo en el versículo 4, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y ahora dice en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, porque sería absurdo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Dejadme preguntaros una cosa, cada uno en el conocimiento que tenéis. Muchos de los que estáis aquí no solamente conocéis vuestra iglesia, nuestra iglesia, la iglesia del Señor aquí, de la que somos miembros, sino muchos de vosotros conocéis a otras iglesias, conocéis a hermanos de otras congregaciones, habéis leído libros también y escuchado predicaciones de otros hermanos. Sobre todo experiencia de otras iglesias, en retiros, campamentos, iglesias locales. En vuestra experiencia, ¿se está predicando hoy que Jesús es el Señor? ¿O no? ¿O sí y no? ¿O en algunos sitios, de manera general, ustedes pensáis que hoy en día en la iglesia, el creyente en general, está predicando e entiende que Jesús es el Señor? ¿Se predica esta verdad hoy en día o no? ¿Qué dices? Tú dices que y podrías argumentar. Hoy en día, a nivel general, lo que se está dando es un evangelio light. Dios es amor y ya está. Pero no de que necesitas reconocer que eres pecador, pedir perdón por tus pecados y darle la señoría. Ese es el evangelio. Sin embargo, hoy en día se está predicando un evangelio light. Dios es amor, ahí se queda. No hace falta reconocer tus pecados, no hace falta pedir perdón por los pecados, no hace falta darle el honor y la potestad a Cristo. Entonces, es más, en algún incluso en la propia iglesia, en los cánticos, puede confundir un cántico que está dirigido a Dios con un cántico que está dirigido al amor de Dios. ¿Alguien más? ¿Qué piensas? Aunque veo que lo he hecho bien. ¿Qué piensas tú? Yo veo algo estando en general, veo que hay un evangelio donde la predicación de Cristo técnica, hay predicaciones que no están mencionadas a Cristo, y hay otras iglesias que hacen mucho énfasis en que Cristo es Dios. Y con una cristianismo y que lo están, yo creo que están en el enfermo, que no hay en Cristo, que están que el Evangelio es un solo, digamos, y está el otro extremo donde pide predicar a Cristo y Cristo Dios y una cristianismo, pero no veo algo intermedio donde, porque veo en un extremo veo como mucha más escrito, más escrito, más formal, y en el otro extremo veo algo más informal y algo que tenemos que pasar hoy. Pero no veo un punto intermedio donde se le dé la gloria de Dios y se le diga o la iglesia en la alabanza, no solamente predicación, porque en la alabanza
lo que sucede, que hay canciones que las puedes poner en cadena abierta, y otros nos vamos a los himnos antiguos y no veo esto. Eso que está diciendo Antonio, que Pepe también lo ha comentado, es importante porque hablamos de la predicación. Estamos hablando de que si la Iglesia hoy en día, como siempre, desde la Iglesia del Nuevo Testamento hasta hace un siglo y medio, se predicaba realmente a Jesús como Señor. En los últimos decenios eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ya no se predica en toda la Iglesia ni mucho menos a Jesús como Señor. Pero también es interesante este punto que ha dicho Pepe al final y que él también ha apuntado, Antonio, en la alabanza, que es una manifestación muy visible también de lo que hacemos con el nombre del Señor. ¿Se confiesa en la alabanza también en las letras que Jesús es el Señor o no? Digo otra vez de lo que conocéis. Yo no estoy hablando de la congregación, pero que sí, hay que hablarlo, se dice. Pero de lo que ustedes conocéis, ¿qué se hace? No, aquí sí. Si no, sería... Al igual que la predicación, sí y no. Hay muchas alabanzas, muchísimas, y gracias a Dios, la mayoría, pero es cierto que hay otras que no salen bien. Ya no Jesucristo, sino Dios por ninguna parte. Y lo que ha dicho Pepe o Antonio, podía poner cadena 100, como una canción romántica. Yo la he escuchado, me he quedado dicho, pero espérate, la voy a leer otra vez porque no he visto nada. Hay letras que no. Estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, también se va mezclando príncipe de este siglo, en la iglesia también. Y hay muchos artistas que dicen que son cristianos, pero que son seculares. Y con el nombre de Cristo pues van cantando canciones y hablando del amor, y que fue súper famoso. El picotito ese, súper famoso, dice que es cristiano, pero a la vista sabe que cada vez está leyendo, y las iglesias ya se están metiendo también, pero estamos en el final de los tiempos. Ahora es cuando tenemos que estar alerta. Yo creo que es de todo. Claro. ¿Cómo? Hay que examinar. Porque si yo estoy creyendo y vivo en una iglesia que no veo, con ningún sitio, con ningún tengo bastante. Examinarlo. Hay que examinarlo. Y a la escritura. No cree todo lo que diga, sino más diciendo eso por la escritura o por la escritura que dice, tiene que agradar. Vamos a terminar aquí, pero dejadme deciros un poco con lo que estamos comentando. Hubo un tiempo no muy lejano en que cuando tú entrabas en una iglesia evangélica, tú sabías que se predicaba a Cristo como Señor, como Salvador. Hubo un tiempo no muy lejano que cuando tú leías un libro cristiano, sobre todo de doctrina, te confesaban, te hablaban del señorío de Cristo, de la divinidad de Cristo, y te hablaban claramente de lo que es el pecado y el perdón. Hoy en día, como dice Carmeli, hay que tener mucho discernimiento, hay que examinar la Escritura, examinar la palabra de Dios, y lo que nos dicen, discernir lo que realmente viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y hoy en día hemos cambiado el mensaje del Evangelio, lo he dicho muchas veces, hemos cambiado el mensaje del Evangelio para que la iglesia se llene, Entonces lo que queremos hoy en día es que los locales se llenen. Cuanto más gente haya, mejor, porque estamos viendo la iglesia desde un punto de vista humano, es decir, desde el éxito. Pero claro, desde el éxito humano. Cuando vemos una iglesia llena, decimos, lo estamos haciendo muy bien y todo el mundo súper contento porque la iglesia se llena. Hay muchas iglesias que están llenas y Cristo ahí no es predicado, porque se predica la motivación, se predica la autoayuda, se predica el sentimiento de que estamos en un colectivo importante, salimos mejor. Es una terapia. O sea, es una terapia. Y la iglesia donde se tiene que predicar la palabra se convierte en una iglesia donde se enseña terapia.
terapia en sus diversas manifestaciones. Claro, cuando eso ocurre, por supuesto que no se predica a Cristo como el Señor, porque predicar a Cristo el Señor significa que alguno en la iglesia rechina los dientes, porque no es una enseñanza que a todo el mundo le agrade, que Cristo sea mi Señor. Entonces, o que somos pecadores. Cuando tú dices somos pecadores, alguien rechina los dientes, porque yo no soy pecador, yo no soy malo. Entonces te echa un poco para atrás, porque dices yo no soy pecador, cuando todos pecamos. Entonces, cuando tú predicas la verdad, siempre va a crear oposición, siempre va a crear oposición, y siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, pero es la verdad la que está siendo predicada. Es la verdad de Dios la que tiene, y es la palabra, no es el predicador. Y la alabanza igual. En la alabanza estamos alabando al Señor, y muchas veces las letras que tenemos son letras inocuas. Son letras, como muy bien se ha dicho, que estamos hablando del amor de Dios como si fuese el amor entre un hombre y una mujer. Un amor. Yo conocí una vez, bueno, lo sigo y lo conozco, porque además es un hombre de Dios. Pero hace muchos años conocí a un cantautor de la provincia de Córdoba, que en un campamento me decía a mí: yo sé que mis canciones no son, digamos, no tienen una letra clara en cuanto a la relación con Dios, pero es la manera que tengo de llegar a la gente. Es la manera que tenemos de llegar a la gente para hablar un poquito del amor de Dios. Y yo le estaba diciendo, no, tú estás hablando de un amor que parece... una persona escucha eso y está escuchando una canción de amor. ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Si es que la gente no lo va a entender, la gente lo que va a ver es que está hablando una canción de amor. Ese hombre después ha cambiado, de hecho es un hombre de Dios, y hoy en día es el copastor de la iglesia juntamente con su padre. Pero en este caso concreto, en aquella época él pensaba de esa forma. Y yo creo, y me he encontrado con mucha gente así, incluso escribiendo poesía y haciendo cosas, porque la gente... A mí lo que me llamó la atención, lo que a mí me cautivó de Cristo es que era diferente a todo el mundo. Y si queremos que Cristo sea igual que todo el mundo, ¿qué estamos haciendo? Cuando lo que realmente llama la atención es que Jesús es diferente y su enseñanza es diferente. Y una de las cosas que encontramos en la palabra de forma clara es que Jesús es el Señor de gloria, el Señor de nuestras vidas. Y ese mensaje de que Jesús es el Señor nunca debe de desaparecer, porque si desaparece y no se canta al Señor, ni las letras dicen el Señor, ni se glorifica al Señor, ni se predica al Señor, esa iglesia, aunque esté llena, no es una iglesia bíblica. Es una iglesia literalmente muerta, aunque esté llena de gente, porque no se está diciendo la verdad. Dejadme terminar con esto. Jesús es el Señor de tu vida. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que Jesús es el Señor de nuestra vida? En el momento en que tú crees que Jesús ha muerto en la cruz por tus pecados. Para que tú creas que Jesús ha muerto en la cruz por tus pecados, tú tienes que mirarte hacia adentro, y mirar lo que eres por dentro. Y si miramos por dentro, sinceramente, valientemente, nos daremos cuenta de lo que somos por dentro. Y lo que somos, y la palabra de Dios nos dice que no hay una persona justa ni una sola, que todos hemos pecado, que todos estamos separados de Dios por el pecado. Jesús ha muerto en la cruz por ti, para darte vida eterna. Si tú entiendes eso, si tú entiendes que eres un pecador, que estás separado de Dios por el pecado, y que Jesús fue a la cruz como Salvador para morir por ti, también inevitablemente debes de entender, porque va junto, que Jesús también es el Señor de tu vida. Jesús es el Salvador y Jesús es el Señor de tu vida. Junto. Salvador y Señor. Y eso es lo que ha hecho Jesús en la cruz. Morir por ti para salvarte, morir por ti para ser el dueño absoluto de tu vida. No lo olvides, no lo olvides, porque depende de tu vida eterna, de que lo creas o no lo creas. Terminamos, familia.